tardes a todos y todas. Es un gusto para nosotras y nosotros que nos acompañen en este espacio de En Casa con Ajeco, que tiene como objetivo justamente conectar a pesar de la distancia y mientras estamos en nuestras casas cuidándonos del COVID-19. Para el día de hoy en el espacio de En Casa con Ajeco nos acompaña el compañero Kender Herrera, quien es licenciado en psicología y además es asistente de recursos humanos de AGECO y nos tiene hoy la charla sobre el manejo de ansiedad. Así que sin más, les dejo con el compañero Kender. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Primero que nada, agradecerles a todas y a todos por estar hoy aquí en esta charla. Es para mí un gusto y un honor poder compartir este espacio con todas y todos ustedes. Eh, Mi nombre, como lo decía Natalia, es Kender Herrera. Soy profesional en psicología, graduado de la Universidad de Costa Rica. Y hoy vamos a hablar sobre el manejo de la ansiedad. Vamos a ver qué es la ansiedad, qué la provoca, cuáles son sus síntomas más comunes, cuáles son los diferentes niveles de ansiedad que existen y finalmente algunas técnicas y herramientas para poder afrontarla. La ansiedad es o hay muchas personas que la consideran como una gran desconocida. En este momento me gustaría poder activar el chat y que algunas y algunos de ustedes comenten a través del chat qué sabemos de la ansiedad. Bueno, parece que más bien las personas quieren aprender y que sea Kender quien les diga qué es la ansiedad. Entonces, más bien si el compañero nos puede orientar. Bueno, dice una persona en el chat que tiene como nombre Lirio 22, es un estado de inseguridad y de miedo, nos dice esta persona. Sí, correcto. Ok, vamos a continuar entonces. Eh, la idea de hoy es aprender, ¿verdad?, sobre qué es la ansiedad. ¿Por qué coloqué la palabra gran desconocida entre comillas? Porque realmente no es que no sepamos qué es la ansiedad. Realmente muchas veces hemos escuchado hablar de ella. Lo que sucede es que con estos temas de salud mental, muchas personas no se sienten a gusto, ¿verdad?, de poder conversarlos abiertamente. Es por eso la importancia que desde AGECO estamos promoviendo de tener estos espacios, ¿verdad?, para poder conversar sobre la salud mental y en esta ocasión hablar sobre la ansiedad. Entonces, alrededor de esta presentación, ustedes se van a dar cuenta que realmente no es una gran desconocida. O sea, realmente se conoce bastante bien qué es la ansiedad y para poder afrontarla, manejarla y controlarla, primeramente lo que hay que hacer es hablarla y reconocerla y saber qué es. Ok. Usualmente, cuando se habla de ansiedad, se suele también relacionar con la palabra miedo. Y es que la ansiedad y el miedo están íntimamente relacionados, pero también tienen diferencias. Algunas personas incluso las suelen utilizar como sinónimos, hablar de tener miedo o tener ansiedad. ¿Qué es lo que las une a las dos, al miedo y la ansiedad? Bueno, que nosotros como personas nos enfrentamos a un estímulo ambiental. ¿Qué es un estímulo ambiental? Son señales que nosotros somos capaces de percibir con nuestros sentidos, cualquiera de nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Y que nuestro cuerpo interpreta y nos ayuda a preservar nuestro bienestar. Es decir, el miedo se refiere a un estímulo ambiental
objetivo. Es decir, le puedo poner nombre, es más concreto, más material. Por ejemplo, yo puedo tenerle miedo a las serpientes, puedo tenerle miedo a las alturas, puedo tener miedo a los espacios cerrados, mientras que la ansiedad también parte de un estímulo ambiental, pero la interpretación que le doy es más subjetiva. Es decir, no depende tanto de algo concreto, es más algo inmaterial, un poco más difuso. A veces cuando sentimos ansiedad nos cuesta poner en palabras a qué es lo que le estamos teniendo miedo, ¿verdad? Por ejemplo, también se puede referir a algo más inespecífico. Entonces yo puedo tener ansiedad, por ejemplo, a los temblores. Puedo tener ansiedad de salir a la calle. Y así hay muchos otros temores que también nos pueden provocar ansiedad. Ok. Hay que también saber y reconocer que no todos los miedos van a desencadenar una ansiedad, ¿verdad? Es común y es normal que tengamos miedos, ¿verdad? Aquí el punto es que cuando el miedo se desborda, pasa a ser ansiedad. Y ya vamos a ver más adelante cuándo es que el miedo pasa a ser ansiedad y cuáles son esos síntomas comunes. Primeramente, como les decía, estos temas de salud mental hay que dejar el estigma de que son un tabú, hay que hablarlos y en esta ocasión, ¿verdad? Estamos aquí reunidos para hablar sobre la ansiedad. Es importante que ustedes sepan que es algo normal. Suele ser bastante frecuente, bastante común, que dependiendo de lo que yo esté viviendo en mi vida, ¿verdad? Esta sea la respuesta que doy ante esa situación. O por ejemplo, si estoy enfrentando una crisis, entonces empieza a desarrollar sentimientos y emociones asociadas a la ansiedad. Por lo tanto, es inevitable sentirla ante determinadas circunstancias. La ansiedad puede ser beneficiosa o perjudicial, dependiendo del nivel en que se manifieste. ¿Por qué? Como les decía antes, yo puedo tener miedo a los temblores y desarrollarle ansiedad a los temblores. Es beneficioso tener ansiedad a los temblores si es en un nivel mínimo, ¿verdad? Pequeñito, podría ser beneficioso. ¿Por qué? Porque si yo le tengo temor o ansiedad a los temblores, puedo conocer en mi casa las rutas de evacuación, ¿verdad? Si viniera un temblor, a dónde tengo que salir, ¿verdad? Para que no haya peligro, que me vaya a caer tendido eléctrico o un árbol, ¿verdad? Entonces es beneficioso en ese caso. ¿Cuándo sería perjudicial? Ok, en este momento no se ha inventado una manera de predecir los temblores, ¿verdad? Si nosotros vivimos con el miedo constante a que va a temblar y por eso no queremos salir nunca de la casa, no queremos realizar nuestras actividades normales, ¿verdad? Por miedo a que se venga un temblor, ahí es cuando esta ansiedad más bien se vuelve en contra de nosotros y es perjudicial, porque el nivel que estamos sintiendo ya se está haciendo extremo o grande. Más adelante vamos a ver cuáles son estos niveles de ansiedad y cómo podemos nosotros identificarla. La ansiedad, como les decía, responde a temores que tenemos. Y estos temores activan diferentes respuestas de nosotros y nosotras. Respuestas cognitivas emocionales, es decir, ante un temor
por ejemplo, yo le puedo tener temor a una serpiente, como les decía, a una culebra. Esto puede desarrollar pensamientos en mí, ¿verdad? De que, ok, ¿qué pasa si llega y me enfrento a una culebra, ¿verdad? O si tengo que salir a un lugar, a un bosque, por ejemplo, y se me topo con una, ¿ok? Activa toda una respuesta a nivel de pensamientos y también emocional, ¿verdad? El temor se expresa de diferentes formas y cada quien tiene diferentes maneras de expresarlo, pero por ejemplo yo podría sentir mucha angustia o sentir tristeza, ¿verdad? También puede activar también respuestas fisiológicas, es decir, solo imaginarme por ejemplo, como les decía, tener que ir a un bosque y tal vez encontrarme con una serpiente, me hace temblar, me hace tener temblores en las manos, en los pies, ¿verdad? Y es debido a ese miedo de enfrentarme a eso que me está provocando temor. Otra respuesta podría ser a nivel conductual, es decir, a nivel de comportamiento. Entonces, siguiendo esta misma línea de este mismo ejemplo, si yo asocio que si voy a ir a un bosque, ¿verdad? A caminar, a hacer senderismo y me puedo encontrar con una serpiente, ¿verdad? Y me produce demasiada ansiedad, yo podría optar entonces por nunca ir a un campo, ir a un bosque, nunca ir a la playa, ¿verdad? Por ese temor a encontrarme con lo que me causa miedo, ¿verdad? Y la idea es, como vamos a ver también más adelante, los temores hay que enfrentarlos y no huirles. Ahora sí, teniendo en cuenta estos modelos de acción y estas respuestas que solemos dar al miedo y la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Ok, la ansiedad es la anticipación de un daño o una desgracia futura que viene acompañada de sentimientos que me hacen sentir desagrado por ese temor, ¿verdad? Y también con sentimientos de estrés y tensión que se van a manifestar en mi cuerpo. La ansiedad lo que viene a hacer en nosotros es darnos una señal de alerta sobre un posible peligro. Aquí lo importante es que ese peligro es posible, ¿verdad? Y lo que me genera a mi temor que me puede permitir adoptar medidas para enfrentarme en caso de que yo tenga que enfrentarme a esa amenaza. Entonces, como les decía anteriormente, sabemos, ¿verdad? Costa Rica es un país altamente sísmico. Muchas personas tienen miedo, ansiedad a los temblores. Aquí el punto es no bloquearnos, ¿verdad? Sino más bien que este temor que podemos tener, que como en este ejemplo a los temblores, sea una señal de alerta para nosotros poder adoptar medidas en caso de que nos tengamos que enfrentar a este peligro que es una posibilidad muy real en nuestro contexto, ¿verdad? Entonces, que sepamos cómo actuar ante un temblor y también reconocer cómo respondemos cuando nos enfrentamos a esta amenaza, porque hay personas que cuando se viene un temblor muy fuerte, eh, ¿verdad? No pueden salir caminando en calma, ¿verdad? Como se recomienda, sino que corren y se llevan a quien esté por delante, ¿verdad? Entonces, más bien esto también es un peligro para las demás personas, ¿verdad? Y para uno mismo de golpearse, o más bien hay otras personas que lo que hacen es que esta ansiedad les paraliza. Es decir, que si se viene un temblor, un terremoto, no se mueven, ¿verdad? Y en caso de que haya que evacuar el lugar donde estamos por una zona segura, a una zona segura, son personas que no van a moverse.
Por eso es importante también reconocer qué nos provoca ansiedad y pedir ayuda cuando es necesario. Entonces, si yo soy una persona que reacciono de maneras extremas, ¿verdad? Ante alguna amenaza, como en este caso al temblor, ¿verdad? Ya sea que corra, ¿verdad? O sea, que no mantenga la calma, sino que salga huyendo, despavorido, o que por el contrario me quede paralizado, saber pedir ayuda a las personas con las que convivo, que están alrededor mío, para que me puedan ayudar, ¿verdad? Ya sea que me tranquilicen para que no salga huyendo, o para que más bien, si soy de los que se paralizan, me ayuden a moverme y a evacuar la zona en caso de que la amenaza se presente, ¿verdad? Y haya un terremoto. ¿A qué se debe la ansiedad? La ansiedad es multifactorial, es decir, se debe a gran variedad de circunstancias, tanto biológicas como psicológicas, como comportamentales. Es decir, hay personas que por genética, por composición en nuestro cerebro, somos más proclives o propensos a desarrollar ansiedad, es decir, a reaccionar con gran temor ante cualquier amenaza, ¿verdad? Mientras que hay otras personas que ante esa misma amenaza tienden a actuar de formas más cautelosas, más pacíficas, ¿verdad? Y podría estar, como les digo, determinado biológicamente, ya sea por los genes o por la estructura y sustancias químicas, ¿verdad?, que hay en nuestros cerebros. También otro factor que desencadena la ansiedad son los que se refieren a factores psicológicos, es decir, a mi historia de vida ante esas posibles amenazas. Por ejemplo, si yo en algún momento me quedé encerrado en un ascensor, ¿verdad? Entonces podría desarrollar eventualmente ansiedad, miedo a tener que subirme a un ascensor, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, como les digo, si yo ya tuve esa experiencia, ¿verdad? Y no la supe manejar porque no tenía las herramientas que más adelante les voy a enseñar, ¿verdad? Como para manejar los temores, podría desarrollar ansiedad y podría incluso evitar tener que enfrentarlos. Entonces no utilizaría los ascensores por ese miedo, ¿verdad?, que me da. O por ejemplo, si soy una persona que mi historia de vida, cuando he andado por la calle, me han perseguido perros o me han mordido perros, ¿verdad? Podría desarrollar temor a los perros, ¿verdad? Y por supuesto, hay animales, ¿verdad? Perros que dependiendo de la raza hay que tenerle respeto, ¿verdad? O sea, si es un Rottweiler, un pastor alemán, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el perro que yo me estoy encontrando en la calle y anda con correa y es un pequeño chihuahua, ¿verdad? O un pincher, eh, igual yo lo que hago es que salgo corriendo, ¿verdad? Volando gritos, tal vez, ¿verdad? Ante este perro tan pequeño, ¿verdad? Que si nos ponemos a pensar, realmente sí podría hacernos daño, o sea, porque el perro sea pequeño no quiere decir que no sea bravo, pero el daño que nos puede hacer no es tan grave o realmente no puede ser muy grave, ¿verdad? Por ser un perro de raza muy pequeña, ¿verdad? Como en este ejemplo. Lo más que podrías hacer es que se me quede pegado, guindado en el ruedo del pantalón, tal vez, ¿verdad? O que me saque un susto, un perro de una raza pequeña, ¿verdad? Y también otro factor desencadenante de la ansiedad son las conductas sociales, es decir, lo que nosotros pensamos que los demás van a pensar de mí. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a normas, a reglas
de convivencia. Es decir, yo podría también desarrollar temor o ansiedad a el tener que hacer esto que estoy haciendo con ustedes. El hablar en público me puede generar a mí mucha ansiedad, ¿verdad? ¿Y por qué me genera esta ansiedad? Bueno, por normas sociales, ¿verdad? Que me dicen que yo tengo que actuar de una manera, ¿verdad? Bastante perfecta, ¿verdad? O que incluso a mí me dé miedo que si se me lengua la traba, ¿verdad? Y digo alguna palabra mal o pronuncio algo mal en este momento, digo, ustedes se van a reír, ¿verdad? Y me voy a sentir mal, ok. Aquí el punto es la interpretación que yo hago de eso, ok. Hay que reconocer y recordar que nosotros, cada una y uno de ustedes, todos somos humanos, somos proclives a cometer errores, ¿verdad? Entonces, en esta presentación puede que yo en algún momento pronuncie una palabra mal, ¿verdad? Y que les genere a ustedes risa, ¿verdad? Aquí el punto es por qué yo no también reírme con ustedes, ¿verdad? Pero más bien hay personas que se van a extremos y la ansiedad que les genera hablar en público les hace evitar esa situación por temor al rechazo o a las burlas, ¿verdad? Ok. Para los que no estaban conectados al inicio de la charla, la compañera Natalia les solicitó que ojalá tuvieran una hoja y un lápiz o lapicero a mano. Entonces, en este momento les puedo dar un minutito de tiempo para que los que se vienen conectando, ¿verdad? Busquen una hoja y un lápiz para hacer una pequeña autoevaluación. Ok. Buscamos dónde anotar. Listo, entonces, ok, espero que ya todos tengan dónde anotar o que en todo caso lleven el conteo en la mente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahorita es un pequeño ejercicio, no pretende ser un diagnóstico psicológico ni una evaluación psicológica, sino más bien empezar a reconocer síntomas de ansiedad y así poder detectar en qué nivel podemos estar, ¿verdad? Entonces les voy a presentar una lista con los síntomas más comunes de la ansiedad y la idea es que ustedes cuenten cuántos de esos han tenido en la última semana, incluyendo hoy. Son 16 síntomas en total. No necesito que anoten cuáles. Lo que necesito es que anoten el número de síntomas que han tenido. Y estos serían los 16 síntomas comunes. El primero sería taquicardia, es decir, palpitaciones rápidas del corazón. El segundo sería agotamiento, cansancio físico. El tercero es alteraciones en el sueño, es decir, insomnio o que más bien cuando duermo suelo despertarme muy seguido, que mi sueño no es reparador. Otro síntoma común en la ansiedad son los malestares físicos generales, sudoración excesiva, mareos, sentir que me falta el aire, dolores, tensión muscular. Otro síntoma también puede ser dificultad para concentrarse, es decir, frecuentes olvidos, fallos en la memoria. El pesimismo es otro síntoma común. Pensamientos o imágenes desagradables. Si en esta última semana tengo mucha dificultad para tomar decisiones, actúo con mucha inseguridad, entonces anoto también ese punto. Si soy muy atemorizado, ¿verdad? Si me asusto,
muy fácilmente, si a diario siento angustia, siento nerviosismo, si siento que mi ánimo es deprimido, o si más bien para calmarme, calmar la ansiedad, fumo, como o bebo en exceso, o más bien evito o escapo de ciertas situaciones, o tengo movimientos repetitivos, como estarme tocando a cada rato el pelo, la cara, o movimientos torpes, suelo botar las cosas, ¿verdad? O más bien suelo llorar para aliviar el malestar. Les voy a dar unos segunditos más para que de estos 16 síntomas ustedes saquen la cuenta de cuántos tienen. Es decir, si han tenido en esta semana 10 de ellos, 5 de ellos, que lo anoten por ahí. Ok. Igual espero que ya todas y todos estén listos, ¿verdad? Con la cuenta de cuántos de estos síntomas comunes en la ansiedad han tenido en la última semana. Si no, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y la pueden revisar después, ¿verdad? Para poder continuar por cuestiones de tiempo. Ok. Ahora vamos a ver los niveles de ansiedad. Si de los 16 síntomas que les mostré anteriormente, yo he tenido ninguno, es decir, cero, ¿verdad? Y probablemente tengo nula ansiedad, ¿verdad? O sea, no, en esta última semana no he sentido temores ni ansiedad, ¿verdad? Por nada. Si de esos 16 síntomas he tenido entre 1 y 4, podría hacer referencia a que estoy teniendo un nivel de ansiedad mínimo. Si he tenido entre 5 y 8 de esos síntomas, entonces podría estar presentando una ansiedad leve. Si he tenido entre 9 y 12 de los síntomas que les presenté, podría ser una ansiedad moderada. Y si han sido entre 13 y 16, o sea, si los he tenido todos, podríamos estar hablando de una ansiedad alta, un nivel alto. Vamos a interpretar brevemente esos resultados con una analogía del semáforo, ¿verdad? Pensando en si nosotros somos peatones, ¿verdad? Cuando la luz está verde es porque podemos continuar, la luz amarilla hay que estar, ¿verdad? Alerta porque va a haber un cambio y la luz roja, ¿verdad? Es que nos tenemos que detener. Como les decía, si he tenido entre 1 y 4 de esos síntomas, podría estar teniendo una ansiedad mínima. Es decir, que los temores que tengo se asocian a la vida diaria y entonces voy a estar un poco más alerta a lo que me está sucediendo. Pero este tipo de ansiedad o tener esos síntomas, ¿verdad? No me están perjudicando, más bien pueden ser beneficiosos y pueden propiciar mi aprendizaje y mi creatividad, porque como les digo, voy a estar más alerta a lo que me sucede y todavía estoy en condiciones de buscar soluciones a esos problemas que me están angustiando. Este es de la luz verde, ¿verdad? Es decir, todavía puedo continuar sin ningún problema. Si he tenido entre 5 y 8, podríamos estar hablando ya de que el semáforo cambió a amarillo, ¿verdad? O sea, que hay que estar un poco más alerta, ¿verdad? De qué está pasando con nosotros, porque podemos ser personas que nos estamos centrando
más en las preocupaciones inmediatas, que estamos disminuyendo el nivel de alerta y que podemos empezar a bloquearnos en ciertas áreas, ¿verdad? Para evitar esas amenazas o esos temores. Si tenemos entre 9 y 12 de los síntomas anteriores, se podría hablar que tal vez podamos estar presentando una ansiedad moderada, es decir, el semáforo ya está en rojo, ¿verdad? O sea, tenemos que ponernos un alto en este momento en el camino, ¿verdad? Y empezar a reflexionar qué está pasando en nuestras vidas que nos está haciendo reaccionar con una ansiedad bastante grande, porque se reduce el nivel de alerta, somos personas que nos estamos centrando demasiado en los problemas, no podemos dejar de pensar en ellos, solo nos concentramos en esas amenazas, la conducta o lo que nosotros hacemos se va a centrar en aliviar ese malestar, en evitar esos problemas, ¿verdad? Y no en lo que hacemos habitualmente. Y finalmente, si teníamos entre 13 y 16 puntos, ¿verdad? O de esos síntomas comunes de la ansiedad, puede hacer referencia a que estamos ante una ansiedad muy alta o alta. Es decir, estamos viviendo en un estado constante de temor, miedo, terror, angustia. Podemos empezar a presentar dificultades para realizar nuestras actividades diarias porque solo nos estamos concentrando en evitar lo que nos genera temor. Entonces nos tendemos a desorganizar. Y hay que recordar que si estos periodos de ansiedad alta se prolongan durante mucho tiempo, físicamente nos va a traer malestares, ¿verdad? Porque nos vamos a sentir agotados, vamos a tener fatiga, podríamos empezar a tener tensión, dolor muscular, problemas digestivos. Es decir, todas las luces del semáforo están encendidas, ¿verdad? Y es una alerta de que hay que evaluarnos y reflexionar lo que está sucediendo con nosotros y nosotras. Finalmente, otras 5 señales de alerta en la ansiedad es si tengo pensamientos disfuncionales, es decir, los temores o las situaciones que enfrento en mi vida, solo me concentro en esos peligros, ¿verdad? No logro ver el lado positivo, es decir, tiendo a ser muy pesimista, empiezo a deteriorarme, es decir, a llevar o a no llevar una vida normal más bien. ¿Por qué? Porque evito situaciones que me generen tener que enfrentarme a esa situación o a ese problema que me está causando temor. Si vivo con una persistencia de peligro y amenaza, ¿verdad? Donde, como les decía, estoy anticipando ese peligro, pero como lo estoy anticipando y estoy sintiendo que en este momento lo estoy viviendo, aunque realmente no lo esté viviendo, y estoy sintiendo muchos de los síntomas que anteriormente les mencionaba. Y puedo estar también con falsas alarmas, es decir, cualquier situación que se asemeje a esa situación que me genera miedo, me hace actuar de una forma hipersensible, es decir, a desbordar mis emociones. Como les decía, lo más importante con la ansiedad es esto, lo que acabamos de hacer, reconocer los síntomas, ¿verdad? Reconocer el nivel que tenemos de ansiedad y una vez que reconocemos cuál es el nivel de ansiedad que tenemos, ahora para finalizar vamos a ver algunas técnicas de afrontamiento muy brevemente. La primera sería prácticas de vida saludables, es decir, comer de forma balanceada,
hacer ejercicio regular y tener buenos hábitos y horarios de sueño, ¿verdad? Para que este sea reparador. Esto ayuda también a sentirnos mejor, ¿verdad? Y a controlar la ansiedad. Otra técnica que nosotros usamos mucho en psicología se llama la reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar la manera en que nos enfrentamos a los problemas y a las situaciones que nos generan angustias. Para esto hay diferentes pasos. El primero sería identificar cuál es ese pensamiento que me está desencadenando el temor. Es decir, qué es lo que me está haciendo sentir mal y cómo lo estoy interpretando. Después, analizar ese pensamiento y validar si lo que estoy interpretando es apegado a la realidad o más bien estoy actuando de una forma muy pesimista, ¿verdad? Y muy extrema. Poner en una balanza la evidencia que tengo a favor y en contra de dicho pensamiento. Y finalmente, modificar esos pensamientos, ¿verdad? Erróneos. Entonces, por ejemplo, si tengo un ser querido que va a viajar a otro lugar, a otro país o algún lugar de acá en Costa Rica, ¿verdad? Y ese desencadenante, ese viaje me hace pensar a mí que en ese viaje que esa persona querida va a realizar, le va a ocurrir algo malo, ¿verdad? Entonces no me deja dormir y empiezo a tener los síntomas de ansiedad que vimos anteriormente. Entonces hay que analizar la interpretación que estoy dándole a ese pensamiento. Es decir, ¿realmente es tan grave viajar a esa zona? Empezar a investigar la evidencia, ¿verdad? De que el lugar donde va a ir ese ser querido, ¿verdad? ¿Realmente es tan peligroso o realmente estoy siendo muy pesimista, verdad? Y si me doy cuenta que efectivamente ese pensamiento, ¿verdad? Es muy trágico, modificarlo, ¿verdad? Y apegarlo a la realidad. Es decir, si la persona toma las medidas que todos tenemos que tener, ¿verdad? A la hora de viajar, pues siempre va a haber un peligro, ¿verdad? De que en cualquier viaje ocurra algo, pero el peligro va a ser leve. Otra técnica sería reinterpretar los problemas, es decir, ver las amenazas de una forma menos grave, desviar la atención. Si a esa amenaza yo no puedo hacer nada contra ella, entonces no debo concentrarme en eso. Y si puedo hacer algo para aliviar y sentirme más seguro en esa amenaza, entonces hacer lo que esté en mis manos e interpretar las amenazas no como problemas, sino como desafíos, es decir, no de una forma pesimista, sino de una manera más positiva. Por ejemplo, lo que vivimos actualmente con la pandemia, ¿verdad? Todos podemos tener miedo a contagiarnos, es un temor real, ¿verdad? No podemos desviar la atención de eso, pero ya todos conocemos los protocolos que nos ayudan, ¿verdad?, a evitar el contagio. Lavado de manos, es usar mascarilla correctamente, no tocarse la cara, no revolver burbujas sociales, ¿verdad? Es decir, si nosotros centramos la atención en ese desafío, ¿verdad?, que es enfrentar la pandemia, evitar contagiarnos, siguiendo los protocolos que ya todos y todas espero que conozcan, ¿verdad? Y los seguimos al pie de la letra, nos vamos a dar cuenta que la ansiedad va a empezar a disminuir, porque lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y lo que hacemos es lo que está en nuestras manos, ¿verdad? Y lo que podemos controlar. Luego, hay técnicas de relajación también que ayudan a controlar la ansiedad. Hay muchas en AGECO, se da tai chi, se da cursos de yoga, hay mindfulness, ¿verdad? O atención plena. Está también la respiración abdominal o diafragmática. Esta
consiste en respirar con el diafragma, ¿verdad? Y por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Les invito a que la busquen, pero básicamente en esta técnica de relajación lo que se busca es que nosotros estemos en una posición cómoda, ya sea de pie, sentados o acostados. Podemos colocar una mano en el pecho y otra en el estómago. Inhalamos el aire por la nariz, 5 segundos. Sentimos cómo el estómago se infla, ¿verdad? Contenemos la respiración 3 segundos y exhalamos por la boca sí, en 5 segundos, es decir, lentamente, y sentimos cómo el estómago va bajando y podemos realizar varias repeticiones. Como bien dice el dicho, la práctica hace al maestro y a la maestra, ¿verdad? Esta técnica ayuda muchísimo a controlar la ansiedad y les invito a que si están interesados la pueden buscar después, ¿verdad? Y realizarla y irla practicando. Finalmente, lo que les decía, los temores y las situaciones de peligro, hay que exponernos a ellas, enfrentarlos y reflexionar. No actuar impulsivamente ante la ansiedad, no evitarlos, sino actuar con cautela, ¿verdad? No temerle, saber que ante diferentes situaciones va a ser común y normal sentir ansiedad, saber cuáles son los síntomas y controlarlos. Y no anticiparnos a las consecuencias catastróficas de lo que me produce temor o ansiedad. Y sí, como les decía, con el ejercicio práctico que hicimos, si ustedes de los 16 síntomas sienten que tienen muchos, es decir, de 14 o más, ¿verdad? Y que se me está saliendo de las manos, saber pedir ayuda especializada cuando se necesita, ya sea con especialistas, ¿verdad? En salud mental, en medicina, ¿verdad? Que nos ayuden a poder controlar la ansiedad.